Bueno, ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Cuando estén viendo este video, no sé qué hora serán. Va a ser medio raro para mí no hacerlo en vivo, pero bueno, no era la única manera. Eh, es domingo, son las 8 de la noche y recién estoy pudiendo grabar el video. Ha sido un fin de semana de locos, de mucho laburo, pero bueno, se cumplió con los objetivos, que es lo importante, así que muy satisfecho. Así que bueno, vamos a retomar. No quería permitir que nos perdiéramos este fin de semana y dejarlo sin video una semana más porque ya nos vamos a atrasar mucho. Y mi intención es terminar este curso en enero para que ya se liberen. Seguramente algunos entrarán de vacaciones. No podrán darle el seguimiento que requiere. Así que bueno, para no estar cargándolos más tiempo, ya lo adelantamos, los videos le van a quedar disponibles igual. Aquel que quiera todos los videos del curso simplemente me avisa, me lo pide, yo lo agrego a la lista de los videos privados de YouTube, que ahí están todos los videos subidos y los va a poder tener y ver para acceder cuando quiera. En el Drive los pueden bajar, como siempre les digo, pero yo periódicamente tengo que irlos borrando por una cuestión de espacio en disco. Bien, repasando un poquito lo que se vio la última clase, aquí en un resumen, vimos lo que era la creación de una vista para la acción Create del controlador de productos. Vimos cómo teníamos que crear una nueva vista para lo que era la ventana de el alta de productos y el primer paso era crear una vista desde el controlador, que era lo más simple, haciendo clic derecho, ¿sí?, sobre la acción en particular. Puede ser por ejemplo la acción Create, que ya vimos que estaba ya creada desde un inicio por esta plantilla, estas acciones que nos crea por defecto MVC si nosotros sí los queremos y que nos ahorran un poquito de trabajo. Aquí en la opción agregar vista directamente nos ayudaba a crear la vista de una forma más rápida para no tener que crearla manualmente. De todas maneras, manualmente también la podemos crear aquí con agregar vista. Recuerden que sí o sí la vista deberá tener el mismo nombre que tiene la acción que va a desplegar, ¿sí? Si estamos ante la vista de creación de productos y el modelo que estamos usando del controlador, perdón, la acción se llama Create, la vista se deberá llamar Create, ¿sí? Eso es muy importante. Vimos lo que era la etiqueta form, un breve repaso, cuál era su relación con los inputs. Esto ya viene de lo que es HTML. Vimos que la etiqueta form tenía dos propiedades importantes, el action y el method. Vimos para qué eran y vimos que aquí nosotros podíamos utilizar los tag helpers mediante ASP action y ASP controller, al igual que ya habíamos visto cuando hacíamos un link, cuando hacíamos un vínculo, y esto nos ayuda a indicarle hacia, hacia qué acción de qué controlador va a ir dirigida este formulario cuando se haga el submit, o sea, cuando se presione el botón guardar, en este caso, que es el submit, hacia dónde va a ir direccionada ese flujo con los datos. En nuestro caso va a ser vía post a nuestro create, ¿sí?, que es el create post que tenemos aquí. ¿Qué más vimos? Vimos la lógica de inserción a la base de datos, que es lo que tenemos aquí. Vimos algunos ejemplos. Lo primero que hicimos fue haciéndolo concatenado el string, los datos que se ingresaban, y también vimos que mediante este tipo de concatenación se podían dar lo que se llamaba inyección de SQL, que lo vimos un ejemplo bien práctico de qué es esto de la inyección SQL y los peligros que trae acarreados. Vimos que esto fácilmente se podía solucionar mediante el uso de parámetros, que es la forma en la que ustedes tienen que ingresar los datos que van a usar en una consulta, ¿sí? Para una prueba rápida pueden concatenar, pero nunca se olviden de que no lo pueden dejar para un sitio productivo. Hay mucha gente maliciosa dando vueltas y bueno, cuidado con eso. Vimos también el manejo de excepciones.
vimos lo que eran el bloque try catch finally, vimos para qué servía cada uno, vimos que dentro del bloque try podíamos ubicar todo el código que nosotros quisiésemos, en donde podía llegar a ocurrir alguna excepción y en donde nosotros la queremos controlar. Lo lógico, lo más prolijo en un controlador, en una acción de controlador, es ubicar el bloque try, y dentro es toda la lógica que se ejecuta en esa acción de controlador. Y después vimos que mediante los catch podíamos capturar bien excepciones de tipo genéricas a través de la clase exception, que era la clase más genérica de todas las excepciones y representaba una excepción cualquiera de .NET. Y también vimos que eso se podía, tenía cierta granularidad, se podía detallar un poquito más sobre qué excepciones íbamos a trabajar para algún tipo de excepción en particular, como en este caso hemos creado una excepción de tipo SQL exception del namespace data.sql client para capturar errores que tengan que ver con la conexión o la ejecución de esa query en SQL. ¿Sí? Un error muy particular que se va a dar únicamente si los errores vienen por el lado de los objetos que componen esta conexión SQL y no por algún error de parseo, algún error en la redirección hacia otra vista o algo que se podría capturar aquí en esta excepción de forma genérica. Vimos también que existía el bloque finally, que la intención del bloque finally era poder finalizar, cerrar, limpiar aquellos objetos, aquellas conexiones que puedan verse interrumpidas en el transcurso normal de un bloque try, ¿sí? Como por ejemplo podría ser el caso de la conexión SQL. Yo les mencioné que abrir conexiones y luego no cerrarlas era una causa muy común del agotamiento de conexiones, del pool de conexiones a la base de datos, lo que en producción significa que la aplicación se cae, deja de funcionar y no hay una razón aparente de ello, ¿sí? Porque no hay tráfico, no hay mucha demanda, sin embargo no se pueden establecer nuevas conexiones, y eso es porque las conexiones han quedado abiertas y ese vínculo no se va a cerrar, y no se va a cerrar hasta que reiniciemos la aplicación, la detengamos, reiniciemos el motor, cosas que a nivel productivo pueden ser complicadas. Entonces, esto es un ejemplo claro del uso de finally para establecer si la conexión está aún abierta, cerrarla y luego hacer algo que se llama dispose. El dispose, les mencioné que los objetos NetCore, aquellos que tengan la posibilidad de tener el dispose, es muy recomendado que se use. Es una técnica que mediante este método, mediante esta interfaz, cuando llamamos a dispose, dentro del objeto va a hacer las liberaciones correspondientes que tenga para desalocar los objetos de memoria y así limpiar la memoria del sistema y no llenarla de objetos que queden en el tiempo y que no se usen, ¿sí? El dispose, lo que hace aquí la conexión SQL cuando llamamos al dispose, es dentro, tiene la lógica para limpiar las conexiones que tenga, limpiar los objetos de lista, los parámetros, todo lo que tenga que limpiar para que ese objeto se elimine de la memoria y ya no nos represente una carga, ¿sí? Entonces, la llamada dispose es algo muy recomendable para objetos que normalmente hacen algún tipo de vínculo, conexión con algo, como pueden ser, si ven más adelante cuando estén más avanzados, conexiones TCP/IP a puertos o conexiones a APIs, ¿sí? A través de HTTP client o lo que sea que genere una conexión HTTP, TCP, una conexión con base de datos, lo que sea. Siempre es bueno hacer este dispose para poder limpiar esos objetos que se han creado, más allá de lanzar el cierre por seguridad, el cierre de la conexión, ¿sí? Hasta ahí vimos cómo se podía tratar. Dentro de la vista vimos un ejemplo muy burdo de cómo podíamos almacenar el error en el viewback error para luego mostrárselo al cliente, ¿sí? En el caso de que exista algún tipo de error, alertarlo de un error que nosotros creamos y luego en la consola, ¿sí? Añadir un error más técnico para que
nosotros podamos depurar, ¿sí?, lo que está pasando y no lo vea el cliente, ¿sí?, el usuario final. Y hasta ahí llegamos, ¿sí? Hoy vamos a avanzar un poquito más sobre la edición. Sobre la edición de los productos, ¿sí? Bien. En primer lugar, para la edición de los productos, nosotros tenemos, voy a iniciar mejor vamos a poner aquí en el modelo. Dentro del modelo que estamos usando hasta aquí, nosotros tenemos tres campos que son los que estamos mapeando en la aplicación, que es el código de descripción y cantidad. Nosotros a nivel de base de datos hemos definido un campo más dentro de lo que es el producto y que es nuestra clave primaria, ¿sí? Nuestra clave primaria hemos optado por irnos por algo fácil y gestionable, de decir, dejamos al motor de base de datos que se ocupe de la clave primaria, introduciendo una clave primaria de forma de entidad, una entidad autonumérica, la cual cada vez que demos un insert a la tabla, por más que se complete o no, se crea una nueva entidad, que es agregarle 1 a la entidad anterior. Y así se va incrementando autonuméricamente este ID de producto sin necesidad de que nosotros estemos controlando ni la concurrencia ni la generación de este ID. Lo generamos todo desde la base de datos, simplemente otorgándole la propiedad de entidad. Si recuerden aquí, cuando creamos la tabla o después de crearla la podemos modificar y darle a esta columna esta particularidad. Bien, entonces tenemos que este producto, este ID de producto, es lo que hace unívoco es lo que identifica unívocamente a un producto en nuestra tabla. Nosotros podríamos tener, según el esquema que hemos definido, dos productos con exactamente los mismos datos de código, descripción y cantidad. Podría haber un código 500, una descripción test y una cantidad 1. Podría haber 2, 3, 4, 5, 10. ¿Sí? Podríamos tener los mismos repetidos, pero lo que no va a existir repetido nunca es una idea de producto. Entonces, para lo que es la edición y la eliminación, nosotros vamos a tener que identificar unívocamente a los productos, ¿sí? Vamos a tener que determinar cuál es el producto exacto, qué registro exacto es el que se va a estar editando y cuál es el registro exacto que se va a estar eliminando, ¿sí? Para ello vamos a tener que agregar este ID, que hasta aquí no lo necesitamos porque para lo que es la inserción bastaba con insertar estos otros tres. Lo vamos a tener que agregar al modelo del producto, ¿sí? Entonces vamos a agregar aquí un private int. Vamos a llamar ID producto, ¿sí? Y vamos a crear aquí, encapsular este campo y usar la propiedad. Este es un atajo para crear esta, ¿sí?, esta propiedad. Recuerden, esto pueden bien hacerlo o no hacerlo, directamente poner como público, pero la idea es en realidad que si usamos propiedad estamos respetando el encapsulamiento de los atributos, algo que veíamos de el enfoque a la programación orientada a objetos, ¿sí? Bien, aquí ya tenemos nuestro ID de producto, ¿sí? Lo que vamos a necesitar ahora es traer ese ID de producto cuando llamemos a la base, ¿sí? Cuando llamemos y traigamos el listado de productos, vamos a tener que modificar para traerlo, ¿sí? Por ejemplo, en el index, que es en donde nosotros estamos haciendo nuestro select from productos y luego llenamos este listado de productos para mandarlo al index. Aquí vamos a tener que llenar este ID de productos, ¿sí? Entonces bien podríamos usar aquí algo que yo ya tenía aquí. Como ven, lo tengo. Y de producto vamos a hacer un parse sobre el ID campo y de producto que venga de la base. Aquí. No me hace falta, si se fijan aquí estoy haciendo un cast directo. Y recuerden que nosotros habíamos visto para el caso de la cantidad un try parse.
En el caso de que aquí no viniera en el ítem cantidad, digamos, en la celda de cantidades de la base de datos, no viniera un número entero, podría venir un nulo, por ejemplo. En el caso del ID del producto, eso no va a ocurrir porque es una clave primaria, no acepta nulos, ¿sí? Solo aceptará enteros, entonces nunca vamos a tener este problema de que eh, no vayamos a tener un entero aquí. Entonces el parseo lo puedo hacer directamente y esto no tiene ningún riesgo, ¿sí? De todas maneras aquí, si se fijan, y eso se los puedo dejar de tarea a ustedes, en este index no hay ningún tratamiento de errores, no hay ningún bloque try. Lo ideal sería mantener toda esta ejecución dentro de un bloque try y capturar la posibilidad de errores para alertar al usuario en caso de que exista algún tipo de error en la ejecución de todo este bloque de código, ¿sí? En eso pueden trabajar ustedes. Lo ideal siempre es para toda acción de controlador tener su propio try catch dentro de esa acción, ¿sí? Siempre el manejo de errores es muy importante. Bien, entonces aquí ya estoy trayendo desde la base de datos y llenando este nuevo campo, el ID de producto. Así que ya a partir de ahora lo podemos utilizar, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a utilizar? Lo ideal sería, vamos a darle play a esto. Espero que no se escuche tanto el ruido del ventilador, pero hace mucho calor hoy. A ver. Bien, lo ideal sería que nosotros tengamos, ¿sí? Disculpen mi toque, pero acá hay algo que me molesta. Y es que no hay una separación aquí. Y se ve muy feo. Vamos a agregarle. Ahora se ve más prolijo. Lo ideal sería que, como todo AVM, nosotros tengamos a disposición en la tabla, que tuviéramos aquí una columna con un par de botones en donde nosotros pudiéramos lanzar la edición o la eliminación de alguno de los registros, ¿sí? Sería lo más cómodo. ¿Qué otra opción podríamos tener? Y otra opción podría ser tener una nueva vista aquí de edición de productos en donde entremos a una pantalla, el usuario ingrese el código y desde ahí lo podamos manipular. Pero como ustedes ya ven, es mucho más rebuscado. Lo natural es agregar directamente la acción aquí directamente en la grilla. ¿Cómo podríamos hacer esto? Simplemente vamos a modificar la tabla, vamos a agregar una cabecera vacía, porque normalmente las cabeceras de acción de botones no tienen nada. Y si vamos a agregar aquí, podríamos agregar dos links. Uno para la edición y otro para la eliminación. Esto, recuerden que aquí podemos hacer uso de las clases de Bootstrap. Hay unas clases que son botones extra pequeños, XS, y las clases que le dan el color, que es, por ejemplo, esa, que es el color azul. Si no saben estas clases, ¿no? Esto es simplemente de tener un poquito más de experiencia usando Bootstrap, pero Bootstrap ya nos permite tener estas clases para la generación de botones y estas cosas, ¿sí? O sea, acá podemos convertir este link en un botoncito, ya lo vamos a ver. Lo vamos a dejar ahí por acá por ahora. Y aquí vamos a poner class botón, también un botón extra small, ese. Pero aquí necesitaría que fuera para la eliminación. Lo ideal es que sea de color rojo y ese es el Danger. Aquí podríamos poner editar. Y aquí podríamos poner eliminar. Guardamos esto.
Le damos buscar a producto y ya tenemos nuestros dos botones. Vean que simplemente lo único que he agregado es una columna más, sin cabecera, una columna más con dos links, que nada más usé las clases de Bootstrap para formatearlos como botoncitos un poquito más lindos. Y ya lo tenemos aquí. Para que esto quede aún más prolijo, podríamos aquí ver. A ver si me da bola con un width de 80 píxeles. Sí, podríamos ver cuál es el tamaño mínimo para que entren los dos. Aquí es de unos 120 píxeles. Y darle aquí directamente un style con un width de 120 píxeles. Para que nos quede un poquito más prolijo a la vista. Listo. Bien. Ahora, ¿cómo lanzamos la edición desde aquí? Si ustedes recuerdan, y vamos siempre a volver a nuestros layouts, cuando teníamos un vínculo podríamos hacer uso de lo que eran los, ¿recuerdan? Los tag helpers, para navegar hacia el controlador y la acción que yo quisiese. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, aquí de este vínculo, lo que estoy haciendo es decir que esto va a navegar hacia el controlador productos y la acción index. Y recuerden que siempre que sea un link de este tipo, un link A, la acción que se va a ejecutar es un get, ¿sí? Es la acción que ejecuta cualquier link, cualquier vínculo, cualquier etiqueta A en HTML, ¿sí? Es la por defecto, el funcionamiento por defecto es generar una acción de tipo, un verbo de tipo get, ¿sí? Entonces aquí estaríamos yendo al index, a la acción get. Entonces aquí necesitaríamos hacer lo mismo. Yo aquí en editar, ¿a dónde tendría que viajar? Tendría que abrir el edit de en mi controlador, una acción editar, ¿sí? Vamos a volver a cerrar esto y vamos a buscar, y aquí lo tenemos, ¿sí? Fíjense, tendría que ir aquí a mi get. Si ustedes se fijan aquí, ya les spoilea un poquito cómo se usa, ¿sí? Aquí el get. Pero a diferencia de lo que veníamos haciendo hasta aquí, este get requiere un parámetro. Por naturaleza, tenemos que pasarle el ID, como veníamos mencionando, del registro, ¿sí? El ID que identifica unívocamente ese registro que vamos a editar. Para editar uno solo, para buscar uno solo, ¿sí? Encontrar uno solo y poder editarlo correctamente, ¿sí? Entonces aquí nosotros lo que necesitamos es, en primer lugar, usar los tag helper que ya conocemos. Controller va a ser productos, ASP action va a ser edit. Bien, pero aquí se agrega un tag helper más y es el ASP route, ¿sí? Y fíjense que dice ASP route -data. Sería así. Este data aquí es lo que nosotros vamos a insertar como parámetro en el controlador. En este caso, fíjense que aquí se llama ID. Bien, entonces aquí nosotros deberíamos llamarlo de la misma manera. ¿Me explico? O sea, aquí esto se llama ID producto, por ejemplo. Yo aquí lo tendría que llamar, perdón, aquí de la misma manera, ¿sí? Lo ideal en el caso de cuando tengamos este tipo de acciones get, los parámetros tienen que mantenerse simples, muy simples, ¿sí? Y claros, para evitar cualquier conflicto. Recuerden que estos parámetros llegan, si ustedes se acuerdan de HTML, no sé si lo vieron o no lo vieron, estos parámetros llegan, los parámetros a través del get llegan a través del navegador, ¿sí? Llegan a través de lo que es déjenme ver, abrir un notepad. Usualmente llegaría tal como se ve aquí,
así. Y esto se reconoce como el ID. Si no, otra forma también, cuando ustedes lo habrán visto en alguna página, que la página dice, no sé, productos, o dice edición, productos, punto ASPX, por ejemplo, si es una ASP, acá decía ID igual a 5. Este es el parámetro que llega en el get. Este es el parámetro que llega en el get. Esto sería si es MVC y esto lo reconocerían si es webform. ¿Sí? Si es la versión anterior de lo que era el Net Framework. Bien. Pero llegan en la URL. ¿Sí? A diferencia de lo que es, esto es el get. Recuerdan cuando vimos las diferencias respecto al post. El post no venían no venía en la URL, digamos, lo que era el cuerpo de esta petición, no los datos, sino que venían en el cuerpo, dentro de la petición, ubicados como datos, ¿sí? Que se envían dentro del cuerpo de la petición y no en la URL. Esa era la diferencia con el post. El get necesita que los parámetros se incluyan en la URL. Bien, eso para que no se lo olviden por las dudas, porque quizás algunos no lo hayan visto mucho a esto, no hayan manejado get y post, y hay otros que sí, por las dudas. Entonces, aquí le voy a enviar el ID. ¿Y cómo obtengo el ID? Nosotros ya sabemos que nuestro ID está en ID producto, entonces simplemente aquí tengo que manejar la misma lógica que vengo manejando aquí, que ya habíamos visto, ¿sí? Ya mi lista de productos que yo voy a estar mandando desde el index. Recuerden que esto lo estamos llamando desde nuestro index, ¿sí? Estamos mandando esta lista de productos aquí, que es lo que estamos trayendo desde base de datos y es lo que nosotros hemos cargado con nuestro ID de producto en el campo ID de producto. Entonces aquí, ¿qué tiene que ir? Como habrán adivinado, ID de producto. Bien, entonces ¿qué estamos haciendo? Ubicando un link, ¿sí? un vínculo. Le estamos diciendo, bueno, vas al controlador productos, a la acción edit. Esto se puede, como estamos manejando un index que estamos moviéndonos dentro del mismo, de la misma vista, del mismo controlador, aquí podría disponer de esto y el MVC va a interpretar que estamos trabajando dentro del ámbito de productos, por ende va a llamar a la IC del controlador de productos, pero siempre es bueno, mientras se pueda, esclarecerlo para que no haya ninguna duda, ¿sí? Hacia dónde estamos ruteando el flujo. Estamos yendo hacia la acción edit y le estamos enviando mediante ASP route un parámetro ID que va a contener el ID del producto a editar. Bien, lo vamos a dejar así vacío y vamos a pararnos en el controlador, en el edit aquí, para ver qué número viene aquí. ¿Sí? Vamos a actualizar esto. Vamos a editar aquí y fíjense que ya al controlador ya llega con el ID 10, que es el ID de mi producto. ¿Lo ven? A partir de aquí, entonces, ¿qué podría hacer yo? Y ya podría ir y buscar los datos de este objeto a la base de datos para poder cargarlos en una vista. El primer paso que tenemos que hacer ahora, como ya vimos con el create, es obviamente nosotros tenemos aquí la vista y no tenemos un editar. Entonces vamos a tener que generarla. Para ello obviamente detuve la compilación, le di stop, clic derecho, agregar vista, vista de Razor, agregar, aquí la dejamos así como está. ¿Sí? Usamos la página de diseño, usamos el layout, la vamos a hacer sin modelo, le vamos a dar a agregar. Vamos a esperar que haga el scaffolding. Bien. Ya tenemos nuestra vista editar. ¿Qué vamos a tener que ver en esa vista?
¿sí? Las ventanas de edición, normalmente en cualquier AVM, en cualquier situación de aplicación que ustedes estén viendo, suelen ser igual a suele ser la misma pantalla que la de alta, pero con los campos ya completados, porque estamos haciendo una edición sobre un objeto ya existente, ¿sí? Entonces, en nuestro caso no va a ser la excepción, y lo que vamos a hacer es directamente, para ahorrar trabajo, vamos a copiar lo mismo, ¿sí? Vamos a obviar el manejo de errores, eso se lo voy a dejar a ustedes para no perder tiempo. Lo único que vamos a tener que... Perdón, aquí también vamos a hacer uso de un modelo de objetos, ¿sí? Aquí. Y aquí le vamos a poner editar producto. Lo único que se tienen que acordar de que vamos a cambiar es aquí. El ASP Action ya no va a ser el Create, sino que va a ser el Edit, ¿sí? O sea, cuando yo le dé al guardar, a la acción que voy a llamar va a ser a la edición y no al Create, ¿sí? Esto es del crear productos. Aquí estamos editándolo. Aquí vamos a ponerle edición de producto. Bien. Con esto, así como está, ya vamos a poder llamar a nuestra vista. Si yo vengo aquí, productos, voy a editar, vamos a ver que se abre la vista de edición de productos, ¿sí? Ahora el próximo paso es llenar estos datos con justamente los datos del producto que yo quiero editar. Bien, hasta ahí normal. Tenemos dos opciones. La primera sería pasar como parámetros del get, ¿sí?, aquí los datos de este elemento de esta fila, para que cuando yo haga el edit aquí no solamente llegase el ID, sino que aquí podríamos también que llegue el código, la descripción, ¿sí? No se lo recomiendo, salvo que la tengan muy fácil con una entidad muy simple. Pero ¿qué va a pasar? En la vida real, o sea, cuando estén trabajando con sistemas más complejos, usualmente lo que vemos en una grilla de este tipo, cuando vemos un listado de productos, no es la información completa de la entidad, porque estas entidades suelen tener muchos campos que mostrarlos por completo en una grilla sería poco productivo, poco prolijo, ¿sí? Porque nosotros quizás solamente necesitemos identificar qué producto es mediante un código, una descripción, una abreviatura, lo que sea, y nada más. Bien, entonces lo ideal es que cuando nosotros les demos el editar, aquí hagamos la lógica para ir a consultar a base de datos y traer solamente los datos de ese registro y cargar la pantalla, ¿sí? Porque ahí podríamos obtener la totalidad de la información de ese registro y no solamente una parte, que es lo que podríamos tener aquí en una grilla, ¿sí? Por otra parte, también es mucho más seguro porque yo solamente estoy pasando como parámetro get, que es lo que el usuario puede llegar a ver. Aquí cuando le dé editar, fíjense que el usuario puede ver aquí, esto tiene su connotación de seguridad, ¿sí? Aquí debería haber la menor cantidad posible de información para que el usuario no pueda manipular todo, ¿sí? Entonces, si aquí le pasamos una concatenación de múltiples parámetros con toda la información que tiene ese producto, alguien malicioso podría meter mano ahí y estropearnos algo. Entonces, dicho esto, vamos a agregar la lógica aquí para ir a buscar algo en particular. ¿De dónde vamos a sacar esa lógica? ¿O cómo vamos a hacerla? ¿Podemos crear del principio? No, recuerden, ustedes son programadores, son los maestros del arte del copy-paste. Y esto no es porque seamos vagos, sino porque
la programación se consta o se basa en esto, en la repetición de patrones que usamos una y otra vez para hacer nuestro trabajo, y es común de que esos patrones se repitan. En nuestro caso, nosotros ya hemos ido antes a base de datos a buscar todos los productos y llenado una lista de productos aquí. Nosotros deberíamos copiar la misma lógica para obtener, en nuestro caso, un solo producto. ¿Sí? Entonces vamos a copiar más o menos algo así. Vamos a empezar por aquí, copiando y pegando esto, y ya vamos a ver con qué nos quedamos o con qué no. Conexión a base de datos, sí. Tabla de datos para obtener los datos, sí, porque vamos a estar obteniendo un record set. Entonces lo mejor sería mapearlo a una tabla, siempre, ¿sí? Es lo más fácil. Conexión a base de datos, sí. Comando SQL, aquí cambia. Yo ya no voy a estar haciendo un select from producto, select asterisco aquí, sino que ya aquí vamos a tener que aplicar la cláusula where. ¿Se acuerdan? Where. ¿Qué campo es el que vamos a matchar? Y el campo ID producto. Y lo vamos a igualar a el ID producto que nosotros le pasemos. Lo concatenamos aquí. ¿Así? No. Inyección de SQL. Recuerden. Lo hacemos mediante parámetro. Bien. Indicamos el parámetro. Luego en el comando SQL, en parameters, podemos hacer uso del add with value. Y aquí ponemos, sí, mi parámetro es este. ID producto, que es el que estoy usando arriba. Y su valor es ID. ¿Sí? Que es lo que yo estoy recibiendo como ID de mi producto. Entonces aquí vamos a obtener todas las columnas de mi producto que coincida con ID producto. ¿Sí? El open aquí está perfecto. La ejecución de este reader está perfecto porque nosotros estamos haciendo un select. Siempre que hay un select va a haber un execute reader. Vamos a leer, ¿sí?, a través de un data reader el resultado de esa columna, y luego vamos a cargarla en nuestra tabla para manipularla de una forma más sencilla, y vamos a cerrar nuestra conexión. ¿Estamos hasta ahí? ¿Hasta ahí? Exactamente igual. ¿Dónde tendríamos los datos? En nuestra tabla. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que venía a continuación en el caso de la lista de productos? Recorrer esta tabla para obtener por cada data row, ¿sí?, que existiese el producto, porque era una lista de productos. Aquí, ¿cuántos productos vamos a tener? ¿Cuántas filas vamos a tener? Una sola, ¿sí? Una sola o cero, pero nosotros sabemos que aquí siempre va a venir un ID existente. ¿Sí? Es algo que ocurre una fatalidad, que eso, aquí para eso tendría que estar el try catch. Entonces lo que podemos hacer es obtener solamente esa fila. Vamos a crear una fila y acá data row le vamos a poner item igual a la tabla de datos punto rows, que son las filas, y solamente vamos a hacer acceso a la primera, la única existente. Bien, en lugar de recorrer esa tabla para obtener los múltiples registros, directamente accedo a la primera fila, porque es la que va a traer, ¿sí?, los datos de mi producto. ¿Sí? Si yo hago esto en base de datos y aquí le pongo 10, ¿qué voy a obtener? Una sola fila, siempre, ¿sí?, porque voy a estar machando contra un ID de producto que es único. Bien, entonces obtenemos una sola fila, creamos el data row y la obtenemos de aquí. Y con esto se nos hace más sencillo la nomenclatura. ¿Qué tendría que hacer a continuación? A continuación yo tengo que crear un producto, un objeto, producto model. Vamos a poner producto igual a new, producto model. Y aquí vamos a ir completando los campos. Esta parte es igual a lo que ya veníamos haciendo aquí, y esto sí, de hecho lo podemos copiar y pegar de esta parte, fíjense.
es esto que tenemos aquí adentro, salvo el agregar a la lista, porque no tenemos una lista. Entonces yo directamente podría copiar y pegar esto, ¿sí? Aquí. Perdón, acá hay algo que me había olvidado, que era esto. Varios me dijeron que no se veía bien, así que ahí me imagino que se va a ver perfecto. Lástima que no haya un 125 quizás. No. Se ve clarito ahí, entonces hemos copiado y pegado la lógica para obtener un producto en particular. Fíjense que en el caso tanto de lo que veíamos aquí en el for each, nosotros llamábamos a cada data row ítem, ¿sí? Y aquí nosotros le hemos llamado ítem, así que directamente podemos hacer uso de exactamente la misma lógica. Bien. Entonces aquí ya estaríamos llenando nuestro producto con los datos que provienen desde base. ¿Cuál es el último paso? Pasarle, ¿sí? Pasarle a nuestra vista nuestro producto. Y listo. Cuando la vista le pase al editar los productos, aquí ya hemos dicho que vamos a trabajar con un product model. Aquí ya hemos linkeado con una ASP.4 cada campo a un control en particular de este objeto, ¿sí? Entonces debería ocurrir la magia. Si no nos olvidamos de algo, deberíamos poder ver la información. Vamos a ir a productos, vamos a ir a editar el primero y aquí lo tenemos, ¿sí? Ya estamos trayendo desde base de datos la información de nuestro producto como debería ser. ¿Ven? Unívocamente. Por más que existiesen dos productos exactamente iguales con el mismo código, la misma descripción y la misma cantidad, en nuestro caso ambos van a tener diferente ID, por lo tanto solo vamos a estar modificando el correspondiente y no los dos. Bien. Aquí qué podemos hacer, y aquí podemos jugar nosotros con qué campos podría el usuario editar y qué campos no. Supongamos que el código es un dato fundamental sobre el cual se indexa la tabla, se hacen registros, se hacen informes. Entonces una vez que el usuario le da de alta, ese código no se debería cambiar. Bien, entonces aquí para que no lo pueda cambiar, aquí tendríamos que poner, por ejemplo, ay, se me fue de la cabeza cuál era el tag HTML para que no lo pueda seleccionar. Ay, demasiada información este fin de semana. ¿Cuál era? Bueno, no me acuerdo. Disculpen, tengo un bloqueo mental. Pero aquí podríamos ponerle el tag disable. Ahí está. Ay, Dios. Discúlpeme, pero estoy hecho percha de la cabeza. Con el tag disable nosotros sabemos que podemos frenar, digamos, el ingreso de datos al usuario, ¿sí? Si nosotros le ponemos el disable, fíjense, no va a permitir que nosotros podamos modificar esto, lo cual podría ser correcto según nuestra lógica de la aplicación. Aquí ya va a depender de lo que ustedes necesiten o no. También acá va a depender de lo que ustedes necesiten mostrar o no para la edición del producto. Supongamos que el código no se tiene que editar y ustedes lo tienen que mostrar igual. Quizás no lo deberíamos mostrar en un input porque aquel usuario pillo podría inspeccionar esto y quitarle el disable y poder editarlo igual. Entonces lo ideal aquí sería, si nosotros tenemos que mostrar un campo que no permita la edición, directamente lo hacemos en un label, por ejemplo. En un label le damos la misma formita con la clase forControl y listo. Y no lo ponemos en un input para que el usuario no pueda ingresar nada. Si no tiene que ingresar nada,
no deberíamos dejarle una ventanita para que pudiese hacerlo. Bien, en nuestro caso no lo vamos a dejar así, esos son simples comentarios que les puede ayudar cuando estén trabajando en una aplicación real. En nuestro caso nuestra aplicación es mucho más sencilla y vamos a permitir que el usuario pueda modificar lo que quiera de este producto. Bien, ¿qué sigue a continuación? Vamos a detener esto porque vamos a trabajar en el controlador. Lo que sigue a continuación es justamente la acción post, ¿sí? La acción editar post, que va a ser lo que llamemos cuando le demos al guardar, ¿sí? Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que ya venimos haciendo. Tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que hacer lo mismo que hicimos en el create. Vamos a cerrar esto y vamos a abrir esto. Vamos a usar exactamente lo mismo. Vamos a copiar y pegar todo porque vamos a usar exactamente lo mismo, salvo que en lugar de hacer un insert vamos a hacer un update y lo único que va a cambiar es la forma en que tenemos que hacer nuestro comando. El resto va a ser igual porque los parámetros van a ser lo mismo, ¿sí? La redirección va a ser lo mismo, incluso el manejo de errores podemos manejarlo igual. Así que vamos a copiar todo este bloque aquí y lo vamos a pegar aquí. ¿Sí? Incluso vamos a copiar de la ventana del create aquí la parte de manejo de error y la vamos a pegar aquí para que sean iguales, idénticas. Esto es bastante común, ¿sí? La ventana de alta y la de modificación suelen ser hermanas, suelen ser iguales, muy parecidas, con la misma lógica prácticamente, ¿sí? Salvo que tengan algún diferenciación por perfiles, diferenciación por tipo de usuario, bueno, ya sería bastante intrincado. Otra cosa que teníamos acá en el Create era llegar a un Product Model. Fíjense que aquí, a diferencia, seguimos recibiendo el ID y esto no lo tenemos que cambiar. Esto lo vamos a recibir porque lo que vamos a estar recibiendo aquí vamos a cambiar, en vez del iForm Collection, que sería la colección de inputs viniendo dentro de un cuerpo de una petición post, lo vamos a hacer mejor y vamos a recibir directamente el objeto producto. Esta era una de las bondades de MVC. El ID va a estar llegando, ¿sí? Porque lo vamos a seguir manteniendo en la URL, ¿sí? El edit 5 esto, fíjense, va a seguir siendo edit 5. Entonces cuando nosotros le demos guardar, primero va a llegar el parámetro de query string, que es el ID, y luego, ¿sí? Va a llegar lo que tengamos en el post, en el cuerpo del post, ¿sí? Por eso aquí tenemos el ID. Tenemos dos parámetros, primero el ID y después el cuerpo del post. ¿Se entendió esa parte? Recuerden esto. Y en la URL estamos manteniendo en el editar un query string que nos indica el ID. Por eso está llegando aquí también. ¿Sí? Eso nos va a ayudar también para hacer el update. Bien, ¿qué tenemos que modificar? Y aquí tenemos que modificar nuestro insert. Vamos a tomar esta sentencia y la vamos a borrar. Esto lo que voy a hacer es, ahí está. Y aquí vamos a hacer nuestro update. Update productos set y vamos a empezar código igual a que arroba código, siempre trabajando con parámetros. Descripción igual a que arroba descripción, ¿sí? Como cantidad igual a que arroba cantidad, ¿sí? Fíjense que aquí la línea
esto es algo que yo se los puedo sugerir como mejora. Cuando tengan un string que la línea sea demasiado larga y no entre ya en la pantalla, es mucho más difícil de verla a simple vista. Lo ideal aquí sería hacer, por ejemplo, un string previo, e irlo manejando un poquito más por partes. Update, por ejemplo, update productos, y debajo concatenamos. Aquí ponemos código igual a arroba código, coma, y abajo ponemos esto. ¿Sí? Fíjense que la lectura es mucho más sencilla. ¿Sí? Se los recomiendo. Y después aquí, en lugar de ubicar este string gigante, le ponemos aquí la variable string. ¿Sí? Vamos a trabajarlo así. Y fíjense que cómodo es verlo de un solo vistazo. Estas son cosas que ustedes tienen que ir trabajando con criterio. Cantidad. Código, descripción, cantidad. ¿Y qué nos queda? El where. O sea, tenemos que macharlo con un ID producto que sea igual a qué. Y aquí vamos a necesitar otro parámetro, ID producto. Y lo vamos a agregar aquí abajo. ID producto y ID producto. Bien. Tenemos nuestra consulta. Update productos. Fíjense que acá me olvidé del set. Entonces esto va a explotar por los aires. Aquí debería ponerle el set. Ahora sí. Update productos. Set código igual a código. Descripción igual a descripción. Cantidad igual a cantidad. Where ID producto. ID producto. Y aquí lo estoy agregando al ID producto. Tenemos 4 parámetros. ¿Qué más? ¿Algo más? Nada más. Porque esto es lo único que cambia, ¿sí? La consulta. Y en el caso que agregamos un parámetro más. El resto va a ser lo mismo. Vamos a abrir la conexión. Vamos a ejecutar como una consulta non-query, porque es un update. Y los update, los create, los delete nos van a devolver. No nos van a devolver un record set. No nos van a devolver una tabla con datos. Simplemente nos pueden llegar a devolver un número, ¿sí? Con la cantidad de filas que han sido afectadas. Nuestro close y nuestro redirect to action, si ha salido todo bien, para que vuelva al index la pantalla, ¿sí? Para que el usuario lo redirija nuevamente hacia el index. Y en el caso de error, bueno, error con la conexión, lo mismo que ya teníamos. Y como finally, ¿sí? Cerrar la base de datos, etcétera, etcétera. Vamos a ver si esto es así. Vamos a abrir esto. Productos. Y vamos a modificar este que hice así, bien chomazo. Vamos a modificar aquí. Vamos a poner edición de producto. Cantidad 1. Guardar. Y... oh, ¿qué ha pasado aquí? Algo falló. Fíjense. Porque se sigue llamando igual. Vamos a ver qué está pasando. Entonces, ¿qué hacemos cuando no funcione algo? Depuración. ¿Sí? Vamos a poner acá de nuevo. Test. Test. Cantidad 1. Guardar. Vamos a ver qué está sucediendo. Vamos a validar aquí. Fíjense, si esto no sé si lo habíamos visto. Si nos paramos arriba de una variable, vamos a ver qué información tiene. Esto es muy importante. Y en caso de que sea una string, acá hay una lupita donde podemos verlo más de una forma más sencilla.
Update productos. Set código igual a código. Descripción igual a descripción. Cantidad igual a cantidad. Where id de producto es igual a id de producto. Eso parece estar bien. Ahí está. Fíjense, aquí me equivoqué. Fíjense acá. Código. Está viniendo el código que yo ingresé. Aquí está viniendo la descripción que yo ingresé. La cantidad que yo ingresé. Pero acá puse producto y de producto. Y esto es 0. Y ese producto no existe. Acá me equivoqué. Porque acá no va producto y de producto. ¿Qué va? Va el parámetro id. ¿Sí? Entonces, como dijo Tuzan, puede fallar. Ahora sí. Esto es lo que tengo que agregar. Por eso no recibí ningún error tampoco. O sea, me estaba dando un update contra un producto inexistente. Error de novato. Abrimos esto. Productos. Vamos de nuevo a modificar ese que es muy feo. Y ahora sí. Este es el posta 1. Guardar. Y ahora sí hemos hecho nuestro primer update. ¿Vieron? Sencillo, quizás un poquito de... Si ustedes están viendo todas estas clases seguidas, una al lado de la otra, sin descanso y no la vieron con tiempo, sin poder probar un poquito y jugar un poquito, tanta información junta cuesta. Por eso cuando hacemos un curso lo ideal es ir tomando semana a semana y trabajar en la semana durante las cosas que se vieron en la última clase, para tratar de ir asimilando esto, ¿no? Si no, se pone complicado, son muchas cosas. Pero básicamente lo que hemos hecho es hacer uso de la reutilización de lo que ya habíamos visto en el controlador y en la ventana del Create. Simplemente modificando algunas cosas, ¿sí? Para lograr lo que deseamos. Bien. ¿Qué nos quedaría? El eliminar. Al eliminar, ¿qué vamos a necesitar? Exactamente lo mismo, ¿sí? Porque si nosotros vamos al controller, vamos a minimizar esto, los voy a poner grandes. Si les molesta que esté tan grande, me avisan. Si les parece que está bueno, avisen, así lo hago. Disculpen por no haberme dado cuenta antes. Fíjense, el delete es exactamente igual que el edit. Recibe un entero, el ID, porque es lo mismo. Yo aquí necesito obtener el ID del producto que deseo eliminar. Bien. Entonces, aquí deberíamos añadir los mismos datos. Salvo que acá va a ser la acción, el delete y no el edit. Delete es la acción, pero la información sigue siendo la misma. El ASP root va a llevar un parámetro ID. Listo. El ID de producto. ¿Sí? ¿Cómo se puede hacer la lógica de este eliminar? De la misma manera. Podríamos hacer, y ahí sí, podríamos hacer una pantalla igual a la edición, pero que tenga labels en lugar de inputs, o que tenga los inputs disabled, deshabilitados, ¿sí? Porque aquí ya no vamos a estar haciendo en la eliminación una edición de los campos, sino simplemente va a servir para que el usuario final dé un último vistazo a esos datos del producto que va a eliminar, ¿sí? Como paso previo a una confirmación. Y aquí en el botón guardar, en lugar de guardar, podría decir confirmar eliminación. Bien. ¿Por qué les digo esto y no lo vemos nosotros? Porque lo van a hacer ustedes. Así de sencillo. Les voy a dejar eso como tarea y les voy a pedir que me envíen la aplicación comprimida por mail con su resolución. A ver quién se anima a hacer el
eliminar. ¿Sí? Bueno. Por último, en esta clase, lo que vamos a ver, creo que ya, ¿cuánto vamos? Sí, 1 hora. Vamos a ver si lo vemos rápido esto y podemos ver algo más. Vamos a ver algo que es muy útil, que es cómo podemos añadir validaciones sobre el formulario, ¿sí? Nosotros ya vimos que simplemente con el hecho de bindear o vincular estos inputs al modelo, ¿sí? A través del ASP4, aquí en el create, en el ASP4, por ejemplo, en el caso del input de cantidad, simplemente por linkearlo, bindearlo con esta propiedad que es de tipo entera del modelo, ya MVC se daba cuenta de que esto es un input de tipo numérico, entonces lo ponía aquí, type number. ¿Ven? Y eso es muy bueno porque directamente si yo aprieto aquí una tecla cualquiera no me va a permitir poner nada, pero fíjense que sí me permite una E. ¿Por qué una E? Porque una E sí puede ser una expresión numérica. Ustedes saben que la E representa un número, una constante, que es la de Euler. Entonces sí es una expresión numérica, ¿sí? Podría ser en base a esto, pero nosotros en una cantidad no vamos a usar una expresión como esta. Entonces quizás aquí tendríamos que limitar un poco más y permitir que solamente el usuario pueda ingresar dígitos numéricos. Por otra parte, supongamos que nosotros tenemos un código que no pueda tener una cantidad de números no mayor a cierto valor, a cierta cantidad de dígitos, que esté entre un dígito y otro, que la descripción siga algún patrón en particular, o que tengamos un campo mail, o que tengamos un campo, etcétera, ¿sí? O que sean requeridos, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que debería ser? Nosotros no deberíamos permitir que nadie dé de alta un producto sin alguno de estos tres campos, sí o sí. Por ende, aquí debería lanzar una alerta si yo intento guardar esto así vacío, lo cual no está hoy en día. Entonces, para todo esto existen varios approaches, varias formas de hacerlo, varias soluciones, de las cuales una de las más utilizadas ha sido siempre, y creo que seguirá siendo por un tiempo más, usar una librería que es esta que le voy a mostrar a continuación. Déjenme ver dónde está. Que se llama jQuery Validation. El .validation plugin, que si ustedes vienen del mundo del HTML, quizás ya hayan trabajado con formularios, o hayan trabajado, alguien trabajó antes con esto en HTML, quizás con otro lenguaje de backend, quizás lo haya usado. Es una librería que funciona utilizando jQuery y que nos va a permitir, ¿sí?, añadir estas validaciones sobre campos y hacer estas validaciones desde el lado del cliente, ¿sí? MVC nos propone algo que ya viene desde heredado desde las versiones anteriores, que es una validación del modelo en el controlador. Cuando nosotros le damos, por ejemplo, acá al create, hay una forma de validar que un modelo sea, no me acuerdo dónde era o qué había que poner, pero hay una forma con una función que se llama isValid, utilizando algunas dependencias que no las vamos a instalar ahora porque no me interesa mostrarles esto, pero la desventaja es que lo está haciendo desde el lado del servidor. O sea, va a enviar la información del frontend al servidor. En el servidor se va a validar que eso sea correcto o no, y en base a eso se va a devolver una respuesta o no. Hoy en día no interesa eso, no se usa. Es imposible que una validación sea tan lenta para ir a un servidor y volver con un resultado. Las validaciones se hacen en el cliente, por una cuestión obvia, la rapidez.
Si nosotros lo hacemos a través de validaciones directamente en la pantalla del cliente, la validación va a ser inmediata. A ver, hay validaciones que no la vamos a poder hacer desde el lado del cliente. Supongamos, si nosotros necesitamos que la validación esté ligada a una lógica de negocio que nos requiere que veamos información de otros objetos antes de lanzar una respuesta, si es válido o no. Como por ejemplo, a ver, estamos creando un producto, ¿sí? ¿Qué puede ser? Nosotros estamos ingresando un código, le estamos permitiendo que deje de ingresar cualquier código, pero luego tenemos que validar que ese código no exista ya. Esa validación la vamos a tener que hacer sí o sí del lado del servidor, porque ¿cómo podemos saber nosotros en el cliente si un código existe o no? No podemos, porque solamente tenemos información de un objeto en particular en ese momento. Entonces ahí sí, esa validación sí o sí la vamos a tener que trasladar desde el lado del servidor, haciendo una consulta a base de datos, determinando si ya hay un objeto que tenga ese código o no. Si hay un objeto que tenga ese código, devolveremos una excepción, etcétera, etcétera. Pero la gran mayoría de las validaciones sobre el formulario se van a hacer en el cliente, se deben hacer en el cliente. Entonces tenemos esta gran librería que nos permite de una forma que a mí me resulta muy fácil, muy práctica. La verdad que dentro de todas las cosas que he tenido que renegar, esto ha sido de las cosas más lindas que me tocó descubrir en su momento. Y lo bueno, lo genial, es que ya la tenemos incluida dentro de las librerías para usar. jQuery Validation, ¿sí? Ya la tenemos aquí. Ya nos viene incluida dentro de este set de recursos que nos provee un proyecto por defecto de MVC. Solamente lo que tenemos que hacer para poder utilizarlo es validar que esté en nuestro layout, ¿sí? ¿Dónde lo podemos ver? Son librerías. Ustedes saben o deberían saber, si estuvieron viendo HTML y ya son un poquito más que novatos, que por regla general los recursos que se cargan en una página HTML van a ser primero aquellos que sean hojas de estilo necesarias para que esa página se renderice y se vea bien en el navegador. Y luego del body, de cargar toda la lógica y todo, recién se cargarán las librerías JavaScript. Esto por una cuestión de hacer mejorar la performance de la carga a nivel visual para el usuario, ¿sí? Recuerden que los recursos de las páginas HTML se cargan linealmente, entonces primero se cargarían todos los estilos, luego se cargaría la página y le aparecería al usuario la página bonita con todos los colores y todo lo que tiene que aparecer, mientras por detrás se seguirían cargando las librerías JavaScript que se requieren para el uso sin ralentizar la visualización de la página, ¿sí? Me imagino que todos lo saben. Si alguno no lo sabe y quiere preguntarme por qué o quiere entender un poquito más de qué dije, que estoy diciendo, me pregunta. Si no, lo vamos a dar como sabido, porque eso viene de HTML. Pero la premisa es esa básicamente. En la página cargamos primero los recursos indispensables para que se vea, para que el usuario tenga esa sensación de que la página ya se cargó y está funcionando. Y por detrás seguimos cargando aquellas cosas, aquellos recursos que vamos a necesitar, pero que no son necesarios para que la página se vea. Entonces, aquí vemos que tenemos la librería jQuery ubicada en dist, que es esto. Tenemos la librería Bootstrap también, que es esta, ¿sí? Y también tenemos el site.js, que es algo que tenemos aquí dentro de la carpetita JS y que debería estar vacío, pero aquí es donde vamos a nosotros incluir el código que necesitemos JavaScript para nuestra página que sea propio nuestro. Lo vamos a incluir aquí en este site. Y en CSS hay un site también CSS que es para lo mismo, es para que nosotros aquí dentro ingresemos nuestro propio
estilo para la página. Sin necesidad de crear uno, ya nos da estos dos archivitos para que agreguemos las cosas ahí. Ya lo tenemos resuelto porque aquí ya lo agrega y aquí ya lo agrega. Bien, pero ustedes, para el que esté viendo esto y sea un poco toc, va a decir: che, pero hay un quilombo de cosas ahí. ¿Qué más está haciendo acá? ¿Qué es esto? Environment, ¿qué? Ya lo habíamos visto un poquito, pero no habíamos ahondado. Y lo voy a decir ahora para que entiendan, ahora que ya estamos avanzados un poquito más, qué es. Esto simplemente lo que está haciendo aquí, fíjense que dice environment include, exclude. Bueno, lo que está diciendo es: si existe una variable que se llama development, ¿sí? En environment existe una variable que se llama development, entonces anda por este camino. Sería como un if. Dentro de estos tag helpers son ayudas para renderizar ciertos fragmentos, ¿sí? Y no otros. En este caso, si estamos en el entorno de desarrollo, las librerías que se van a renderizar van a ser estas. Mientras que si no estamos en desarrollo, ¿sí?, las que se van a renderizar son estas, que son las mismas, pero tienen algunas pequeñas modificaciones que ya les voy a contar qué son. ¿Qué nos va a permitir esto? Que nosotros podemos, ¿sí?, optar por tener librerías diferentes en entornos de desarrollo que en producción. Porque seguramente en entornos de desarrollo vamos a necesitar librerías que no estén minificadas, o sea, que no estén, que sean fácilmente visibles, como por ejemplo aquí esta, ¿sí?, así tabuladas, lindas, bien visibles para que la podamos depurar en caso de error, y que no estén minificadas como esta, que es una sola línea con múltiples reemplazos de variables para hacerla mucho más pequeña. ¿Lo ven? Son las mismas librerías, ambas, pero una está minificada. Si alguien no sabe qué es esto de la minimificación, es difícil de nombrar, pero son archivos minificados. Eso viene directamente del inglés, es un Spanglish. Sirve simplemente para no tener estas tabulaciones y estos saltos de líneas y algún código que puede ser redundante, sino que tener una librería totalmente compacta con las definiciones que va a necesitar el navegador para usarse y punto, sin espacios, sin tabulaciones, ¿sí?, para ahorrar en espacio, ¿sí? Sería como comprimir el archivo, comprimir esto al mínimo posible. Bien, entonces eso ¿qué ventaja tiene? Obviamente es mucho más rápido, se va a descargar más rápido, y por ende en un entorno productivo podría ser muy útil, ¿sí? Entonces van a ver que aquí, por ejemplo, tenemos la librería jQuery, solamente la JS, para lo que es el entorno de desarrollo, pero aquí tenemos la minificada para lo que es el entorno productivo. ¿Se entiende? Entonces aquí básicamente lo que está haciendo es eso, es decir, che, ¿estás en desarrollo? Bueno, acá tenés el bundle para poner lo que vos quieras, y acá nosotros podríamos inclusive incluir librerías de propias de rastreo, de logueo, de lo que nosotros necesitemos, que quizás en producción no las tengamos que incluir por una cuestión obvia, ¿sí? Eso es esto. ¿Y de dónde viene esta variable de entorno? Las variables de entorno son variables que se configuran justamente para un entorno, y nosotros las podemos ver aquí. Clic derecho sobre la solución, aquí stock up, clic derecho, propiedades. Vamos a ir a depurar y vamos a ver que las variables de entorno están aquí, y aquí está la famosa variable environment, ¿sí?, con el valor development, que significa que cada vez que nosotros le demos play a nuestra solución, se va a inyectar esta variable dentro del environment, dentro de lo que es las variables del entorno, ¿sí? Esta variable que justamente se llama environment, se llama entorno, coincide, pero no se confundan, ¿sí? Son variables de entorno y esta variable se llama entorno justamente, pero las variables de entorno son esto. Son variables que se inyectan previo a iniciar la aplicación y que luego la aplicación las toma. Y en este caso
Si nosotros la quitáramos, estaríamos yendo por este otro camino. ¿Sí? Si yo aquí le doy quitar, lo que va a hacer es ingresar por este otro camino y renderizar aquellas librerías que serían las productivas. Que eso también, ojo, nos puede servir para hacer test. Entonces fíjense qué práctico. Aquí también lo vemos. ¿Ven? En los CSS lo mismo. Si estamos en development, los CSS son los archivos normales. Ahora ya si estamos en producción, los CSS son los minificados. Los mínimos, ¿sí? ¿Qué otra cosa tenemos aquí que es digna de ver? Hay algo aquí que dice ASP Append Version, un tag helper. ¿Y qué es este tag helper? Append Version igual a true. Esto es algo genial que tiene MVC, que es una forma fácil de darle a ciertas librerías que van a ser modificadas constantemente la posibilidad de que sean siempre descargadas desde los navegadores. ¿Sí? Ustedes saben que... Vamos a abrir un dibujito para que lo entiendan. Aquellos que han estado laburando antes con HTML, con librerías CSS, JS, ustedes saben que existe lo que se llama caché en los navegadores, que es algo genial para el usuario, pero una pesadilla para el desarrollador. Que es que si nosotros tenemos una librería que se llama site.css, la primera vez que vayamos al sitio, el navegador va a decir: ¿existe esto en mi caché? La primera vez va a ser no, entonces lo que voy a hacer va a ser descargar. ¿Sí? Ahora, la segunda vez que entremos a la aplicación, esto ya va a existir en la caché del navegador, por ende la va a buscar de su caché, que es local. ¿Sí? Local. Recuerden eso. Perdón que esto se puso acá muy fiero. Local. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros somos programadores y decimos: listo, salió hoy un release. Lo único que hice fue modificar los estilos del index porque estaba muy feo. Hacemos un update sobre nuestro site CSS, porque era un hotfix, porque se estaba viendo un botón, no se podía hacer clic porque un div se le superponía, entonces los usuarios no podían darle guardar al formulario. Listo, hotfix, porque había que hacerlo rápido, es algo que tiene que ir a producción, lo que sea. Listo, joya, ya hice el update, salió ok, del despliegue, perfecto. Ahora llaman los usuarios diciendo: che, no arreglaron el coso, ¿cuándo lo van a arreglar? ¿Por qué? Si ya se modificó. ¿Por qué no lo están viendo? Porque el explorador está yendo a la caché local. Oh, Dios. Perdón, pero estoy re chueco acá donde estoy y por ahí se me complica un poco agarrar el lápiz. ¿Sí? Lo está obteniendo el navegador de la caché local. Entonces ahí suena: che, llama a los prestadores, a los usuarios, a los que sean, y que vacíen la caché, que limpien la caché para que puedan obtener los últimos actualizaciones. ¿Sí? Esto es el funcionamiento común y lo que normalmente van a encontrar. Ahora, hay una forma de que esto no suceda. Si nosotros tenemos nuestro archivo site.css, ¿cómo sabe el navegador si este lo tiene en caché o lo tiene que descargar? ¿Sí? Si tiene ese mismo archivo, site.css, así tal cual, va a decir: listo, está en caché. Ahora, si yo esto le pusiera site1.css, por ejemplo, una breve modificación, ya el navegador diría: ah, no, pará, este no lo tengo. Listo, entonces lo bajo. Bien, primer punto, primera pista. Ahora, hacer esto, imagínense, sería cambiar la lógica de las pantallas en donde esté situado este site 1, dejaríamos todo el tiempo un site, sería un quilombo. No existe, no hay forma, no. Pero es una pista, el navegador
se basa en el nombre del recurso. En el nombre del recurso, ¿sí? En la URL del recurso. No en el nombre, la URL, ¿sí? La URL. Acá vamos a poner la URL. La URL completa va a ser el path más el nombre del archivo, ¿sí? El path va a ser la URL virtual en donde esté y el nombre del archivo que es nuestro site. Ahora, si nosotros cambiásemos agregando, por ejemplo, aquí un ID igual a 1, por ejemplo, que esto que es, esto es un query string, pero en un site CSS no tiene sentido. Pero sí estaría cambiando esto. Perdón. Páramo. ¿Sí? Espero que aquel que lo sabe esto no se aburra, pero me imagino que hay otros que no lo saben. Porque no sé si es tan común esto para los que no estén trabajando con aplicaciones productivas. Si nosotros agregamos algún tipo de parámetro a nuestra URL, estamos modificando esto, que es lo que el navegador, ¿sí?, valida para saber si lo tiene que bajar o no. Entonces, si nosotros tenemos un site, perdón, un site.css, hacemos una modificación y le ponemos 1, hacemos otra modificación y le ponemos 2. El nombre del archivo es el mismo, por ende vamos a estar trabajando siempre sobre el mismo archivo. Vamos a estar cambiando esto dinámicamente, ¿sí?, que va a ser como la versión. Y lo que vamos a estar garantizando es que cada vez que hagamos un cambio, el navegador va a decir, bueno, yo tenía este en caché, ahora hay otro, porque tiene otro nombre. Tiene otro nombre completo, porque el nombre para el navegador es el path completo, la URL que incluye esto, ¿sí?, la versión. Entonces, hay otra, listo, la bajo. Hay otra, listo, la bajo. ¿Sí? Entonces, mediante esta manera, nosotros podemos, añadiendo un parámetro aleatorio, que puede ser cualquier cosa, acá puede ir cualquier verdura, mientras sea diferente al anterior, va a forzar a que el navegador lo descargue. Entonces, ¿qué hace MVC? Dice, bueno, pará, esto es una práctica muy usual, se usa mucho. Bueno, yo te proporciono entonces una forma de que yo solito, le voy a agregar una versión a esta librería, si vos le pones este tag helper, para que siempre que se haga un query a una petición a esta página y se renderice, siempre va a tener una versión diferente. Por ende, me voy a encargar de que se baje sí o sí esa librería. Siempre. Para cualquier cliente. ¿Sí? Entonces fíjense qué útil. Vamos a darle play a ver si esto lo podemos ver. Qué útil que es, porque si nosotros sabemos que vamos a estar trabajando sobre este script, sobre este JS, que es el que siempre vamos a cambiar. Fíjense que acá jQuery va a cambiar. No. ¿Cada cuánto cambiará? Y cada un año, 2 años, cambiaremos versión de jQuery. ¿Bootstrap va a cambiar? No. ¿Cada cuánto lo cambiaremos? Y no sé, quizás no lo cambiemos nunca, ¿sí? Ahora, el archivo en donde yo estoy agregando las validaciones de las pantallas, o cuánto va a cambiar, y quizás cambie todos los días en algunos momentos, quizás no cambie en meses, no lo sé. Si yo le agrego esto, voy a estar obligando a que solamente esta librería la baje, y que el resto sí, las caché. Estas dos que las caché, que las encuentre. Muy, muy útil. Si yo me voy al hid, a ver si lo podemos ver. No, aquí no está. Aquí está, fíjense. Este es el caso. ¿Lo ven? Fíjense. El nombre que tiene el site.js, parámetro v y un random, un string aleatorio. Esto es lo que está haciendo aquí con el append version, con este tag helper. MVC se está encargando de generar este string aleatorio para que yo cada vez que entre a la página tenga un string diferente. Fíjense. A ver, yo voy a entrar desde una ventana de incógnito para que validemos eso.
¿sí? Bueno, aquí, bueno, tiene también, acá no me lo está cambiando, a ver, no, no me lo está cambiando. Tiene la lógica también que si se ingresa desde una misma IP durante un tiempo corto, el string va a ser el mismo. O sea, tiene una lógica compleja, pero lo que nos va a permitir es esto, es desligarnos de esta acción de tener que nosotros gestionar esto de una forma muy chancha, ¿sí? De agregar un nombre nuevo, lo que sea, y lo hace solo. ¿Sí? Entonces cada vez seguramente que haya un cambio en esta librería le va a añadir una versión nueva y punto, ¿sí? Eso se lo dejamos a MVC. Lo que sí, el App Version nos va a asegurar de que esa librería se baje siempre para el usuario. Sí, esto se los menciono, quizás no lo usemos aquí, quizás no lo usen en el corto tiempo, pero esto es muy útil y les puede salvar la vida. Ustedes saben que esto de la caché con lo que son los JS o los CSS es una pesadilla para que se vean una vez que uno hace un cambio, se vea inmediatamente, hay que vaciar toda la caché o abrirlo de incógnito. Bueno, con eso nos olvidamos. Bien, haciendo este pequeño repaso de algunas cosas útiles para entender un poquito más qué es lo que está haciendo aquí. Aquí también lo que está haciendo es, fíjense si es lo último, si es producción, no está sacando a la versión de jQuery de nuestro sitio, sino que está yendo a un CDN, ¿sí? Que en teoría va a ser más seguro porque son servidores que están diseñados para recibir mucha carga, peticiones y que estén todo el tiempo activos, que no se caigan nunca y que tengan múltiples fuentes para hacerlo más rápido posible. A diferencia de nuestro servidor que sí puede fallar dependiendo los recursos que tengamos, si hay mucha carga. Y lo que está haciendo aquí es, fíjense, mediante otro tag helper como este, es decir, si esto falla, anda y buscarlo de mi librería local y listo, ¿sí? Buscarlo del CDN y si por algún motivo hay algún error de algo, buscarlo en mi librería local. ¿Sí? Y bueno, acá está agregando algunas cosas que no la vamos a ver, pero esto es simplemente para darle mayor robustez a la búsqueda de estas librerías que ustedes saben son fundamentales porque si no, no va a funcionar nada de la aplicación, ¿sí? Terminado esto, ¿dónde tenemos que agregar? Nosotros dijimos que tenemos esta librería nueva que queremos utilizar, que es el Validation. Yo la quiero utilizar, jQuery Validate. ¿Dónde la voy a poner? Y bueno, aquí al final vamos a poner acá librerías, jQuery Validation, distribución, vamos a la Validate JS y aquí vamos a ir por el mismo método que ya tenemos aquí abajo en producción, en el entorno productivo vamos a utilizar el minificado.min.js y le vamos a hacer siempre, no, el App Version no, está bien. Simplemente eso, ¿sí? El minificado para producción y el JS para nuestro entorno normal. Bien, aquí ya estamos agregándola a nuestro layout y ya la estamos disponibilizando para que la podamos utilizar en cualquiera de nuestras vistas. Bien. ¿Cuál es el próximo paso? El próximo paso es ir a la vista en la que nosotros queramos agregar alguna validación. Vamos a ir a nuestro create de producto. ¿Qué es lo que tenemos que agregar aquí? Bueno, para eso vamos a tener que ver la página que yo les pasé. O esta página, que se las voy a dejar en el resumen dentro de la carpetita. Siempre les dejo un resumen de las cosas que vimos en la clase. Para este en particular les voy a dejar el link a las dos URLs. Una es la oficial, que es esta que vimos, en donde ustedes van a tener toda la documentación que necesiten, pero a mí se me hizo un poquito difícil de encontrar algunas cosas, ¿sí? En esta página oficial, que aquí en esta página que no es oficial está muy sencillo. Fíjense que apenas hice un par de scroll y ya me da un ejemplo de el código que tendría que meter en la vista para validar un formulario de una. Entonces aquí hay muchos ejemplos y vamos a tomar esto.
directamente así como está. Este código de aquí. Recuerden, esto yo después se los voy a dejar para que ustedes lo puedan usar. Recordemos que estamos trabajando con jQuery, así que esto es un script. Vamos a agregar una sección script, porque recordemos que esta que está aquí arriba se va a crear únicamente si hay un error, por ende no va a estar creada en una ejecución normal. Ojo, que si la ponen dentro de esto no va a existir. Y vamos a copiar y pegar esto directamente así como está. Y hay algo que yo le voy a agregar aquí, que ya vamos a ver qué es lo que es. Bien, vamos a empezar a trabajar. Primero, aquí fíjense que dice MyMailForm está llamando, ¿sí?, a un identificador único. Por ende, aquí lo que tiene que ir es el ID del formulario, o una forma de buscar al formulario que nosotros vamos a validar. Este validate es la función que se va a ejecutar cuando hagamos el submit, cuando le demos OK al submit, para determinar si los datos están bien cargados respecto a las reglas que nosotros vamos a agregar. Acá nuestro form no le hemos agregado ningún ID. Yo les recomiendo que, para facilitar después el copy paste o la reutilización, si queremos ser menos dañinos, el copy paste, le vamos a poner una clase form. Le vamos a poner una clase form. No existe, no le va a dar ningún estilo ni nada. Va a ser simplemente para que cuando tengamos un formulario, si le agregamos la clase form, aquí simplemente vamos a llamar al punto form. Y listo, nos va a obtener el formulario en la ventana en la que estemos. Así que después vamos a poder copiar y pegar básicamente este mismo código para el resto de los formularios, ¿sí? Es para no agregar un ID de formulario aquí y que tengamos que cambiarlo en cada formulario. Me parece más sencillo. Bien, ¿qué tenemos aquí? Primero, error element. Si ustedes después se fijan en la documentación, yo se los voy a spoilear para que veamos algunas cosas, pero después lo pueden leer bien aquí. Aquí nosotros podemos customizar qué tipo de elemento se va a crear cuando exista un error. Cuando exista un error se va a crear un elemento, ¿sí?, que va a avisar de que va a mostrar un mensaje de que no se está cumpliendo una validación. Y aquí le podemos decir, ¿sí?, qué tipo de elemento es el que se va a crear. En estos casos yo puse un div porque me parece mucho más sencillo de gestionar una sección de tipo div. Pero aquí también podría ser un label, por ejemplo, ¿sí? Directamente se crearía un nuevo label con el error dentro. Yo voy a crear un div y ya vamos a ver después bien cómo funciona. Después hay dos secciones. Fíjense, vamos a mostrar esto un poquito más. Hay dos secciones. La primera dice rules y la segunda dice message. Y tenemos aquí dos ejemplos, email y full name. Yo voy a borrar esto. Vamos a quedarnos con uno solo por ahora. ¿Qué debería ir en cada uno? Aquí simplemente tengo que poner el nombre del input sobre el cual yo voy a trabajar. Cuando nosotros le ponemos una ASP for a un input, lo que va a generarse después va a ser, a ver si podemos entrar aquí a un nuevo producto. Lo que se va a renderizar después va a ser un input con un ID código y un name código. ID y nombre. ¿Ven? Coincide. Se va a generar aquí el input con el name, el nombre y el ID código, el nombre y el ID descripción, el nombre y ID cantidad. Lo que requiere jQuery Validate aquí es el nombre, ¿sí?, no el ID, el nombre del campo. En nuestro caso coincide. Así que aquí vamos a agregar, por ejemplo, sobre código, una validación. Fíjense que aquí me dice reglas. Bueno, vamos a agregar reglas. Fíjense que es un abre y cierra acá llaves. Es porque todas las reglas van a ir aquí adentro. Primero, sobre código, campo código. ¿Qué vamos a agregar? Y aquí van a ir las reglas que yo voy a agregar, que quiero que se validen. Y la más sencilla es required, que significa requerido. Required, ¿sí? True
Si yo le pongo true, significa que cuando yo le dé al botón guardar, si ese campo no tiene algo, me va a dar un error. Esto también podría ser false, que es el comportamiento por defecto que no es requerido. Vamos a dejarlo en true. Y aquí en messages, lo mismo. Esto es el nombre del campo. Y aquí lo que puedo hacer es personalizar, ¿sí?, los errores, o las alertas que se van a mostrar en el caso de que la regla no se cumpla. Fíjense, acá dice required, yo le activé que tiene que ser requerido. Si no se cumple, va a aparecer este mensaje. Si yo no le agrego esta sección, si yo la omito, van a aparecer los mensajes por defecto de que estén configurados. Si yo la agrego, puedo personalizar el mensaje, que obviamente es lo que nosotros necesitamos. Bien, esto lo voy a guardar. Vamos a ir al alta de productos nuevamente y vamos a ver cómo funciona. A ver, ¿qué pasó? No funcionó algo porque no me validó. Vamos a ver la consola. Fíjense una cosa. Perdón, vamos a entrar de nuevo para que se vea más limpio. De entrada aparece un error. Uncaught reference error. El signo pesos no está definido. Si yo me voy a donde es en el validate. ¿Qué es eso? ¿Qué es que el signo pesos no está definido? No me está reconociendo el jQuery. ¿Por qué? A ver quién lo adivinó. ¿Se acuerdan? Esto lo habíamos visto. Si yo tengo mi layout. Ay, perdón. Sorry. Yo tengo mi layout. Tengo la carga de JS aquí. Y el renderizado de las vistas aquí. El create se está renderizando aquí. Por ende, mi sección script se está renderizando aquí. Por ende, cuando el navegador llega a renderizar esta parte, dice, che, ¿qué es esto? Yo no reconozco nada, no tenés nada cargado que interprete que se puede usar esto. Está mal. Error. ¿Por qué no llegó acá? ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Renderizó? No llegó acá para interpretar qué es eso. ¿Dónde debería renderizarse esta sección de script? Debajo de esto. Esto ya lo habíamos visto, ¿recuerdan? Y ahora vamos a hacer uso. Si nosotros vamos a nuestro layout, al final de todo, debajo, vamos a volver para que se vea mejor. Debajo de todo el renderizado de las librerías hay un render section. Y esto no está por casualidad acá. Justamente es esto. ¿Sí? ¿Cómo lo uso? Aquí simplemente voy a dar el arroba. Voy a poner section scripts. Bien. Voy a abrir y voy a cerrar llaves. Y dentro voy a ubicar aquellos scripts que requieran una ejecución por debajo de todo este renderizado, ¿sí? En esta sección. Bien, acá ustedes pueden crear sus propias secciones, lo que necesiten, pueden agregar secciones en donde sean y usarlo de la misma manera. Esta es la que nos propone MVC por defecto. Bien, vamos a ver qué pasa ahora usando render section, ¿sí? A ver, vamos a ver de paso, vamos a analizar esto, inspeccionar, para ver si podemos ver claramente. Fíjense, ¿ven? Vamos a agrandarlo. Aquí tengo mi body, aquí tengo mi form, acá tengo mi script y acá tengo mi validación. Y donde tengo las librerías, aquí abajo. Se está ejecutando antes de las librerías. Bien. Vamos a volver a recargar esta página y vamos a ver ahora si esto ha cambiado. Y claro que ha cambiado. Fíjense, primero ya no tenemos ese error feo del signo pesos no determinado. Y fíjense en ahora
Aparece una sección script de repente debajo de todas las librerías y aquí está mi validación. Y aquí sí corresponde. Bien. Error a propósito porque necesitamos que hubiéramos eso. Porque lo vamos a necesitar. Porque para estas validaciones lo vamos a necesitar en cualquier ventana. Bien, ahora sí ya podemos trabajar. Le vamos a dar guardar y fíjense, ya aparece. No me deja guardar porque yo agregué una regla para que este código sea requerido. Y el mensaje que yo le dejé por defecto, que sería lo mismo que si yo no se lo hubiera dejado, es please enter your name. Que aquí yo podría decir debe ingresar un código. Un lindo mensaje para que el usuario pueda entenderlo bien clarito qué es lo que necesita hacer. ¿Sí? Fundamental para una pantalla de una aplicación orientada hacia un usuario. Que el usuario entienda qué tiene que hacer. Ahora, está medio feo como se ve, pero si nosotros hacemos clic derecho e inspeccionamos esto, vamos a ver que en primer lugar, fíjense que está construido dentro de un div, que yo les dije. Eso, ¿dónde lo podemos cambiar? Aquí. Si yo aquí pongo label, vamos a ver qué sucede. Fíjense cómo cambió. Es un label ahora, ¿ven? Ahora el label se muestra a continuación de la descripción, entonces se pisa con el otro. Los labels son un poco más problemáticos, háganme caso y usen div, que no es el funcionamiento por defecto. Pero vamos a ver que es mucho más prolijo. ¿Por qué? Porque ahora yo lo que debería hacer a continuación, ¿sí?, es darle algún estilo que mejore un poquito esto. Porque aquí no parece un error, ¿sí? Parece algo feo. Aquí, fíjense que nos da una clase, error. Entonces fácilmente yo puedo aquí darle un estilo particular a mi div para que se vea mejor. Y eso lo voy a hacer. Yo voy a ir a mi site CSS y tengo acá un estilo que simplemente voy a ir hasta el final y voy a poner para la clase error. Bueno, yo quiero que el color sea rojo, que la letra sea negrita y que tenga un margen por debajo de 5 píxeles. Voy a guardar esto. Voy a recargar mi aplicación. Voy a ir de nuevo a la ventana. Voy a ir a guardar y fíjense qué diferencia. Ahora sí es una alerta, ahora sí es un error y es bien claro y visible para el usuario. Debe ingresar un código, si no, no puedo continuar. ¿Sí? Esto es lo mínimo que necesitamos. A partir de acá podemos jugar con varias validaciones, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo agrego más validaciones? Sobre un mismo campo podría agregar otra validación. Como por ejemplo, supongamos que fuera un campo de email. Y fíjense lo fácil que es. Si yo pongo email true, solamente me va a aceptar si yo ingreso un email válido. O sea, una expresión que pueda considerarse como un email. Como esta. Cualquier otra cosa no me la va a aceptar. Y fíjense que yo ni siquiera necesito poner guardar. Ya al empezar a escribir ya me va diciendo que eso que estoy escribiendo no es un email válido. Bien, fíjense lo fácil y rápido que son estas validaciones. ¿Qué otro tipo de validaciones tenemos? Cientos. Aquí van a encontrar muchas. Por ejemplo, rangos de cantidad de caracteres, min length, max length o range length. Que esto es para filtrar si necesitamos una cierta cantidad de caracteres. Por ejemplo, supongamos min length, a ver, déjenme que yo le ponga una cantidad de 10. ¿Sí? Aquí lo que vamos a ver es que cuando yo
ingrese una cierta cantidad de caracteres, me va a decir por favor ingrese al menos 10 como mínimo, si no, no voy a poder continuar. Recuerden que para personalizar este mensaje, yo aquí abajo en Messages debería agregar aquí un mensaje para esta regla, para min length. Sería copiar esta regla, dos puntos, mínimo de caracteres 10, por ejemplo. ¿Ven? Por ejemplo, para la cantidad, recuerden que acá habíamos visto que podíamos ingresar el E y fíjense que ahora ya me dice por favor que sea un número válido y el E ya no me lo toma, y esto lo hace automáticamente por haber estado validando con el jQuery Validator. Eso cómo lo podemos agregar. Supongamos que yo quiero agregar un error personalizado ahí, simplemente debería añadir un campo más, que en nuestro caso va a ser nuestro campo cantidad, ¿sí? Aquí dentro de rules agregamos un campo más que sea cantidad, ¿sí? Y dentro, siguiendo la misma lógica, podríamos poner por ejemplo que sea requerido. Bien. Y que sea digits true, o sea que solo acepte dígitos. Aquí lo mismo, cantidad, dos puntos, abrimos y cerramos llave, y dentro podremos poner copiar y pegar la regla de require, que es la misma, y acá en dígitos podríamos cambiar esto y poner acá solo se aceptan dígitos numéricos. Recargamos nuestra página. Y si acá... fíjense que no le cambié ahí una cosa. Debe ingresar una cantidad. Y esto, perdón, lo podemos hacer mejor sobre el código, porque ahí la cantidad está muy limitada. Supongamos que lo hacemos sobre el campo... perdón, dije cualquiera. Podemos agregar acá descripción. Le vamos a sacar esto, lo vamos a dejar solamente como requerida. Y aquí sí, al código, supongamos, yo le puedo poner que acepte dígitos numéricos solamente. Así. Recordemos que en nuestra pantalla el código acepta cualquier cosa. Así. Recuerden que el código de una string acepta cualquier cosa, pero si nosotros le ponemos ahí, la validación la vamos a estar haciendo desde el lado del servidor, desde el cliente, perdón. ¿Ven? Solo se aceptan números y no va a permitir que yo guarde hasta que no solucione, ¿sí?, las estas validaciones. Les voy a dejar las también en el resumen, les puedo dejar las más comunes que se usan resumidas, pero las tienen aquí y las tienen en la documentación oficial de todas las reglas que hay. Hay muchísimas reglas, son algunas muy complejas, pero no son difíciles de usar, ¿sí? Bien, vamos a dejar esto ahí. Por último, para cerrar ya esta clase, les quería mostrar una mejora respecto, vamos a darle a detener porque vamos a volver al servidor, del lado del servidor, respecto a algo que hemos estado utilizando aquí, que son las conexiones a base de datos y estos objetos, ¿sí?, que se utilizan. Dijimos que si nosotros utilizamos, por ejemplo, aquí en el create,
conexiones, sí o sí luego tendríamos que agregar un finally dentro de un bloque try catch para validar que esas conexiones, esos objetos de conexiones no queden abiertos, para que no nos agoten el pool de conexiones contra la base de datos. Esto es fundamental para este tipo de objetos, ya lo dijimos al principio de la clase, que abren conexiones de tipo TCP/IP o tipo HTTP o de socket o cualquier tipo de conexiones. Es muy común que queden en memoria, que esa conexión no se alcance a cerrar si no se llama a su método dispose, que todos estos objetos van a tener este método dispose para justamente limpiar estas conexiones, estos objetos de memoria, y así hacer un barrido de todo lo que hemos utilizado y no dejar conexiones abiertas, no saturar la memoria, etcétera. Hay una forma muchísimo más fácil de utilizar este tipo de objetos, ¿sí? Y es haciendo uso justamente de la sentencia using, que nosotros hasta aquí la habíamos visto solamente para importar namespaces que íbamos a utilizar dentro de nuestra clase, pero también tiene otro uso. Y fíjense, yo aquí estoy utilizando, por ejemplo, una conexión SQL, ¿sí? Yo creo la conexión SQL y luego la misma se utiliza durante todo este bloque hasta aquí. Aquí ya la conexión SQL, luego del close, ya no la necesito más. Y aquí sería bueno hacer el dispose. Entonces esto se puede utilizar así, haciendo uso de using. Fíjense que nosotros ponemos using, ya dice resource. Podríamos crear esta conexión aquí dentro, ¿sí? Fíjense que es simplemente copiar y pegar aquí. Vamos a borrar esto. ¿Y qué va a pasar? Acá estoy diciendo, vamos a usar using una conexión SQL. Esta parte es lo mismo, o sea, tengo que crear ese objeto. Pero este objeto va a ser válido únicamente dentro de este bloque using. Cuando salgamos de este bloque using, este objeto va a llamar automáticamente a su dispose, ¿sí? Entonces ahí nos vamos a asegurar de que por cualquier motivo que salgamos de este bloque, ya sea porque se finalizó con la ejecución de lo que teníamos que hacer o se salga del bloque por una excepción, este objeto SQL va a llamar a su dispose y lo va a hacer automáticamente. Bien, entonces aquí por ejemplo podríamos copiar todo este bloque de código, lo podríamos poner aquí adentro, perdón, y esto ya sería muchísimo más seguro de utilizar. ¿Ven? Usamos el objeto conexión SQL, hacemos los pasos que tenemos que hacer y luego cuando avancemos a este paso, cuando salgamos de este bloque using, esta conexión SQL ya va a llamar a su método dispose de forma automática, por más que acá se salga por una excepción. Bien, fundamental que empiecen a usar este tipo de bloques, que les va a facilitar la vida y también les va a hacer que su aplicación sea más segura. ¿Dónde más lo podemos utilizar? En este caso podríamos utilizarlo aquí en la secuencia de usar el comando, ¿sí? Y podríamos poner ese bloque así. Y fíjense, estaríamos utilizando el comando SQL, lo utilizaríamos aquí adentro y luego una vez que salgamos de aquí, este comando haría dispose y luego esta conexión SQL haría dispose. Y ese código sería muy limpio, ¿sí? Y nos estaríamos asegurando de que esos objetos no quedarían nunca en memoria y no se apilarían saturando la memoria, ¿sí? Regla para poder usar using: el elemento o el objeto que utilicemos tiene que tener dispose dentro de sus interfaces.
En este caso lo que son las conexiones SQL y el comando SQL e incluso el data reader, en nuestro caso lo usamos en una sola línea, pero si estuviéramos trabajando con el data reader en lugar de trabajar con la tabla, también lo podríamos utilizar, ¿sí? Vamos a ver si esto es así. Esto ya sería muy redundante, pero también seguramente lo podamos utilizar así. Perdón. ¿Ven? También el data reader hace uso de este using, dispose. Entonces podemos utilizar la sentencia using. 3 bloques using anidados, no se preocupen, lo bueno es esto, es anidarlos así para que a medida que vaya saliendo y vaya avanzando el código, los objetos automáticamente se borren de memoria. Esto ya es un poquito más avanzado, se los voy a dejar de ejemplo aquí, en el index, para que después, bueno, si lo quieren aplicar al resto de los controladores, lo puedan aplicar. Fíjense también que la sentencia es un poquito más limpia, se entiende un poquito más. Nosotros sabemos que si estamos usando una conexión SQL, el ámbito es simplemente esto. No es que va a quedar colgada alguna línea por algún lado, no. Aquí, el comando SQL, el ámbito es este. Y el data reader, el ámbito es esta línea, simplemente. Bien. Bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Hay bastante por repasar, no se queden. La próxima clase vamos a ver ya cómo usar una base de datos más chiquita y que y es portable para que puedan subir esta aplicación a algún hosting cualquiera. Y vamos a ver cómo crear una cuenta en Azure para poder subir esta aplicación a Azure y que la puedan ver directamente en la web o que la puedan incluir en sus currículos o en sus catálogos para mostrar esta solución que han creado o las próximas soluciones que creen, ¿sí? Si les surge alguna duda, esto lo van a estar viendo grabado, así que si les surge alguna duda, por favor me la hacen llegar por WhatsApp o por mail. Y recuerden que les queda pendiente a ustedes desarrollar el delete. Me gustaría que lo hagan y que aquellos que se animen y lo terminen me lo envíen, así lo puedo ver y vamos viendo, de paso les sirve a ustedes para avanzar un poquito más. Eso es todo, nos vemos el domingo que viene ya con clase en vivo normal seguramente. Así que bueno, que tengan buena semana. Chao.